Bienvenidos a este inicio de los cursos, de los talleres para la actualización curricular. Hoy día vamos a tocar un tema específico, lo que es la formación artística, la educación artística para una educación transformadora. Precisamente consideramos que el arte debe estar en todo el sistema educativo. Vamos a comenzar primero partiendo un poco desde lo que significa el arte, ¿no? Hemos denominado educación artística un comienzo y un fin. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar y vamos a finalizar otro concepto que ha habido antes que se tenía del arte, ¿no? Ahora estamos transformando y consideramos que la descolonización precisamente con el pensamiento del arte va a transformar esos pensamientos. Acá, ¿no? Ahí. Comencemos primero porque ¿qué es el arte? Varios filósofos antiguamente han denominado al arte, por ejemplo, Hegel decía que era una actividad espiritual, Aristóteles la comparaba con una actividad humana que produce belleza, otros decían que representa y reproduce la realidad, que crea formas, que expresa, que produce experiencia estética, y ya los filósofos vanguardistas ya decían que produce un choque. El arte se divide en dos partes, entre lo que es objetivo y entre lo que es subjetivo. Lo subjetivo viene a ser lo que es la creatividad, el desarrollo de una obra, el artista. Acá en la subjetividad es donde está el artista. Lo objetivo viene a ser lo que es la realidad. Ambos se unen porque un artista precisamente crea a partir de su realidad. La estética es la reflexión filosófica del arte que tiene por objeto el estudio de la esencia y la percepción de la belleza. Platón, por ejemplo, nos decía que consideraba que la belleza verdadera reside en el alma. Aristóteles decía que es bello lo que es valioso por sí mismo y a la vez nos agrada lo que es apreciado por sí mismo, no por su utilidad, y nos proporciona placer o admiración. El arte no se trata principalmente de reflejar belleza, sino de reflejar la esencia de la realidad misma, el misterio a través del artista de forma que sea reconocida como propia por todos los receptores. Es importante tocar estos conceptos que precisamente en la edad moderna se consideraban al arte, ¿no? La belleza precisamente es uno de los puntos esenciales. ¿Por qué? Porque varios filósofos consideraban que el arte es una belleza, pero no la belleza superficial a la que ahora estamos acostumbrados, ¿no? Ese concepto que tenían antes se ha perdido de la belleza, porque la belleza no está en lo que vemos, dice en lo que está dentro, en lo que a mí me gusta, me causa gozo, placer, ¿no? Entonces, esos conceptos son esenciales tocar porque debemos mirar nuestro pasado precisamente para apuntar a lo que vamos a construir ahora. Hemos denominado dos puntos, ¿no? Uno, la ley Avelino-Cignani reconoce la formación artística, pero dentro del sistema, del subsistema de educación superior. Entonces hemos partido en dos partes, uno lo que viene a ser la educación artística y otro lo que viene a ser la formación artística. La educación artística es un método de enseñanza que desarrolla capacidades, actitudes, hábitos y comportamientos, potencia habilidades, destrezas y además es un medio de interacción, comunicación y expresión de sentimientos y emociones que permite una formación integral para las y los individuos. Y la formación artística, a partir de la ley Avelino-Cignani, está destinada al desarrollo de capacidades, competencias y destrezas artísticas, articulando teoría y práctica para el fortalecimiento de las expresiones culturales y el desarrollo de las cualidades creativas de las bolivianas y bolivianos. La educación artística es la transmisión de conocimientos e información a través de distintos métodos de enseñanza. Y la formación artística es un proceso más amplio y profundo que la educación, puesto que además de transmitir conocimientos, fomenta ideales y valores. ¿Cuál es la diferencia, no? Que la educación artística precisamente es aquella enseñanza para el desarrollo integral humano que tiene otros objetivos y la formación artística ya está destinada precisamente a desarrollar algo específico para después estar dentro de ese ámbito, ¿no? En lo que viene a ser ya el artista. Educación artística.
¿Por qué estamos proponiendo que la educación artística es importante para todo el sistema educativo? Educar para descolonizar el pensamiento a través del arte. ¿Cómo? Reflexionando sobre el imaginario. Es importante reflexionar sobre el imaginario porque precisamente comprende esos fenómenos sociales. El individuo es una fabricación social y a veces nosotros creamos nuestro entorno, nuestras sociedades en base a lo que nosotros vemos. La realidad se construye socialmente. El arte como expresión del imaginario colectivo se manifiesta como una particular forma de percepción de la naturaleza y el entorno. Estamos en un mundo saturado por monitores, paneles y pantallas de diferentes tamaños, donde imágenes y objetos atraen y repelen miradas, cobran y desvían la atención. Conocer el pasado es importante para comprender las condiciones que tomaron aceptables y posibles algunas creencias, valores y actitudes vinculadas por las imágenes en las cuales pasamos a creer y actuar. Hablábamos precisamente de lo que nosotros tenemos en nuestro entorno, ¿no? Estamos precisamente inundados por una cultura del consumo. Esa cultura del consumo viene a ser todo lo que la superficialidad en la que vivimos ahora, ¿no? Por eso hemos tocado el arte desde un inicio, desde su concepción, cómo consideraban antes en la Edad Moderna el arte y cómo a partir de eso llega a estos estatus ya postmodernos en los que vivimos, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que nosotros debemos generar esos imaginarios sociales para poder transformar. Ahí viene lo que es la descolonización. ¿Y por qué a través del arte? Porque el arte precisamente es ese instrumento es ese motivador que te va a ayudar precisamente a que tu entorno no sea el del individuo solo, sino a que tu entorno sea el reconocimiento de tu sociedad. Y vas avanzando con eso, a partir de una historia de tu pasado para avanzar. Ahí viene lo que es el vivir bien, ¿no? No avanzo hacia el futuro si no tengo conocimiento de lo que ha pasado. No para retroceder, no para hacer lo que había antes, sino para avanzar con mi historia. Es importante hacer una deconstrucción de significados para descolonizar, sin negar el pasado ni para retornar, sino para avanzar al presente. Por eso hemos tocado estos conceptos, porque hay que deconstruir de nuevo. ¿Qué significa la belleza? La belleza es muy importante, ese concepto, pero si nosotros la entendemos por esa superficialidad en la que estamos envueltas a través de la tele, de los medios que nos muestran, es que no vamos a poder avanzar y creo que es importante poder deconstruir esos significados. Tenemos dos partes en riesgo que los hemos visualizado. Uno, lo que viene a ser los sujetos en riesgo y la desvalorización de lo femenino. En los sujetos de riesgo estarían nuestros jóvenes, ¿no? Precisamente ese es el grupo que está en riesgo, porque son ellos los que están consumiendo masivamente ese lenguaje que nos ha mostrado, ¿no? Esa cultura de la que estamos ahora en una globalización viviendo. Y otro, lo que viene a ser la desvalorización de lo femenino, ¿no? Que ahí precisamente, como tocaba el anterior viceministro, porque hay tantos feminicidios, porque hay tantos infanticidios, viene ahí lo que es la inclusión, la mirada inclusiva, ¿no? El imaginario social de juventud instituido va legitimando y reproducido socialmente la exclusión, no solo de lo femenino, sino también de aquellas y aquellos que no tienen las mínimas condiciones para entrar en las dinámicas de consumo, ¿no? Esa es una falsa inclusión que ellos denominaban, o para garantizar su moratoria social. ¿Qué hacemos para nosotros deconstruir todos estos significados a los que nos ha llevado el consumismo? Necesitamos hacer una reflexión crítica, que es un ejercicio de análisis de las ideas. ¿Qué se debe trabajar en el niño y niña? Esto es lo que nosotros proponemos precisamente en lo que viene a ser la educación regular, precisamente para lo que son los niños y niñas, ¿no? Nosotros consideramos que
el arte debe estar desde lo que viene a ser la iniciación artística, desde niños, lo inicial. ¿Qué debemos trabajar? El cuerpo, la respiración, la voz, el reconocimiento del espacio, las habilidades, la sonoridad, lo visual. ¿Por qué llamamos iniciación artística? Porque precisamente es el reconocimiento de tu entorno. ¿Por qué el cuerpo? El cuerpo es importante reconocer para saber quién eres tú. ¿Cómo reconozco mi cuerpo? No diciendo son mis extremidades, mi brazo izquierdo, no, eso es anatomía, no, esto no. Tu reconocimiento de cuerpo va a ser a través de ejercicios. Ahí entra la música, entra la danza y entra el teatro. Ese reconocimiento de ti como ente, como individuo, como ser humano. Porque, por ejemplo, cuando caminamos en la calle, si ustedes se han dado cuenta, o cuando caminan en lugares masivos, se van a dar cuenta que la gente camina, algunos son más individualistas y otros son como van por otro lado. Yo siempre veo eso en la calle. Para mí es esencial, lugar donde voy, ver cómo caminan las personas, porque para mí esa persona ya me define cómo es esa persona. Cuando ven en las calles se van a fijar ustedes que la gente camina como si fuese en el centro del mundo y no dan paso al otro, o van dando codazos o pasos, y eso es parte precisamente de la formación del ser humano. Porque esa persona que va dando empujones, va dando codazos, o va caminando como si él fuese el único que está en el lugar, no va dando el paso al otro, o no mira su espacio, es que precisamente esa persona tiene una formación muy individualista. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Eso es el arte, a partir de eso, el reconocimiento del cuerpo, el reconocimiento del espacio. Por eso nosotros en la parte de teatro, danza, tenemos ejercicios precisamente de reconocimiento del espacio. Es lo primero que hacemos, ¿no? O sea, mi maestro que ha sido Guido, siempre él nos ha formado a partir del reconocimiento de tu entorno, porque tú tienes que estar mirando siempre a tu alrededor. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Si no, estás robotizado hacia un punto y no sabes lo que está pasando a tu alrededor. Por eso es importante trabajar eso en los niños desde temprana edad, para que ellos puedan desarrollar otro tipo de desarrollo humano. La respiración, es importante la respiración, porque precisamente a partir de los manejos de respiración nosotros vamos a poder manifestarnos, vamos a poder hablar, no vamos a estar inseguros. La voz es primordial, porque la voz precisamente es lo que te transmite. Y poder manejar tu voz es muy importante, no es que simplemente se relaciona al canto, sino a poder expresarte. Y las habilidades, aquí ya viene el desarrollo de habilidades artísticas. ¿Para qué yo voy a ser bueno? Para la parte del dibujo, para la parte de la pintura o para la parte de la escena. Y la sonoridad. ¿Por qué la sonoridad? Porque desde que nacemos con los 5 sentidos, pero creo que vamos creciendo y vamos perdiendo esos sentidos, ¿no? Y es importante la escucha. Perdemos el sentido de la escucha. El sonido de los pájaros, el sonido de las montañas, del agua. ¿No ve? Hemos perdido eso en el tiempo. Por eso es importante trabajar esto. Y lo visual. Lo visual, que aquí viene lo que vamos a ver más adelante, la cultura visual. Que eso para mí es lo más principal que hay que trabajar, porque a partir de lo visual es lo que yo voy a hacer como persona. Pero no, por ejemplo, ahora están surgiendo lo que viene a ser la tecnología visual. La tecnología visual quiere mostrarnos al arte que va a superar más allá, porque nos van a hacer ver cosas que a nosotros nos han restringido, porque siempre nos han dicho, aquello es una puerta y esa puerta debe ser así. Pero ¿qué tal si yo como niño dibujo mi casita y hago un redondo? Y no hago una casita como siempre me enseñan en colegio, ¿no ve? Con su puertita, ¿no ve? Entonces es importante esta parte visual. Esto se debería trabajar en la iniciación artística, en la música, en la danza, teatro y artes plásticas. La educación básica artística. Esto viene a ser ya el desarrollo de las capacidades, la relación con el entorno, los conocimientos, la sonoridad y la comprensión. ¿Cómo trabajamos esto? A través de la formación en la música.
Por ejemplo, estamos hablando de las unidades educativas. No necesitamos que haya un músico que vaya a enseñarles música, sino que en la materia de música se pueda trabajar esto, la ejecución de un instrumento, sea cual fuese, donde estén, pero que trabajen la ejecución de un instrumento. En las artes plásticas, el abordaje de lo visual. Lo que nos enseñan en artes plásticas en las unidades educativas precisamente es a no querer las artes plásticas, porque nos enseñan elementos que deberíamos aprenderlos después. Pero creo que es importante abordar lo visual. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo visual? ¿No? Vamos al contrario, por ejemplo, de niños deberían enseñarnos esto y no de grandes. Por ejemplo, el arte contemporáneo aborda ahora lo visual. Vamos para el retroceso, entonces creo que desde niños deberíamos ir con lo visual. En la danza debería implementarse en la materia de educación física, pero ¿cómo? Con técnicas de danza. No estamos nosotros proponiendo de que hayan profesores, otras personas que enseñen música, artes plásticas, danza, teatro, no, sino que dentro de las materias que tiene educación regular pueda implementar el arte. ¿En qué sentido, no? ¿Por qué las técnicas de danza? Porque la técnica de danza se vincula a la preparación física. La técnica de danza precisamente es una preparación física y esto podría ayudarle precisamente a poder desarrollarse después, porque el cuerpo, el movimiento es muy importante en el ser humano. Luego en el teatro nosotros estamos proponiendo que en la materia del lenguaje se aborde lo que viene a ser la comprensión de textos y su desarrollo. Nosotros siempre tenemos en nuestros encuentros de teatro personas que vienen, profesores, a pasar talleres de dramaturgia, vienen a pasar de teatro para poder implementar en sus unidades educativas. Pero consideramos que el primer elemento que viene a ser en el teatro es la comprensión de textos, porque ahí ya después van a poder desarrollar. La educación técnica, que ya estamos hablando, para que ellos tengan su técnico medio. En el BTH, en técnica tiene y en artística todavía no hay. Pero nosotros estamos proponiendo que ya después de la formación básica pasarían a un análisis, a un desarrollo de capacidades, al relacionamiento con el entorno, la cultura visual, el abordaje de conceptos y la reflexión crítica. A través de la formación seguimos en la materia de música, en la ejecución del instrumento musical, pero ¿para qué? Para ya generar ensambles, orquestas u otros. Si en la parte básica ya estaban ellos aprendiendo a ejecutar su instrumento, ya en la siguiente fase ellos ya harían la parte de ensambles, de conjuntos, ¿no? Ya comunitario. En las artes plásticas, el análisis y concepción visual, la utilización de los elementos y las formas. O sea, ya nosotros primero hemos empezado con la cultura visual en la parte de artes plásticas en básico, y acá estaríamos ya con el análisis y la concepción visual. Es importante, ¿por qué? Porque el arte contemporáneo precisamente ahora desarrolla esto, ¿no? Pero nosotros deberíamos analizar antes las concepciones, o sea, analizar lo que el arte contemporáneo, por ejemplo, te dice que esta botella es arte. Así la pongo y eso es arte. ¿Es arte? Y nos hacen creer y nos imponen y nos dicen que es arte. Y si tú dices no, te dicen, ay, pero tú eres un ignorante que no entiendes el concepto de lo que es el arte, ¿no? Entonces nosotros necesitamos dar precisamente esos insumos para que empecemos a analizar la concepción visual. Y no solo la concepción visual, sino la historia del arte que debería ser enseñada en las unidades educativas, pero no desde un punto de vista como nos enseñaban la historia del arte moderno, que viene con tal periodo y no sé qué, y no incluyendo a lo que viene a ser la mujer, por ejemplo. Siempre nos muestran pintores, escultores, siempre hombres, y siempre nos muestran que apareció en la época en Europa y se queda ahí, y Latinoamérica uno que otro, porque no somos capaces de hacer arte, digamos, ¿no ve? O sea, es un pensamiento muy eurocentrista al que nos han llevado. Entonces es importante las artes plásticas precisamente y los elementos de formas. Aquí vienen las formas precisamente en la concepción del dibujo, ¿no? Las formas, el contorno y todo eso. Ya en danza, en la materia de educación física, porque seguimos ahí, la técnica física ya sería adquirida para el manejo corporal y el movimiento, ¿no? Aquí ya
cómo desarrollo mi cuerpo. O sea, no simplemente va a ser para que yo baile, digamos, alguna danza folclórica, no, sino es el movimiento del cuerpo, ¿no? El desarrollo, cómo yo manejo mi cuerpo. Es muy importante eso. En el teatro, ya continuando en la materia del lenguaje, vendría lo que viene a ser el abordaje del análisis de texto para su interpretación. Primero hemos comprendido el texto más antes y ahora vamos a analizar para poder interpretar. El resultado, ¿qué vamos a lograr con esto? Un desarrollo de capacidades expresivas y creativas del movimiento corporal que orienten hacia la comprensión del medio cultural y la adquisición de vínculos con otros fenómenos de la vida. La relación con nuestro entorno, generando empatía, sensibilizar nuestro ser y que no exista violencia, fortalecimiento de la autoestima y la autoconfianza, el potenciamiento de nuestra memoria y el mejoramiento de la concentración, vivir en nuestro entorno en armonía y equilibrio, respetar la madre tierra y el medio ambiente, ser tolerante, crítico y reflexivo, memoria, identidad, arte, cultura, soberanía. Porque un pueblo sin arte, sin cultura, no tiene identidad, y un pueblo sin identidad jamás será soberano. Ahora voy a presentar al maestro de las artes en teatro, músico, consejero de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, Guido Arce, para que él pueda explicar su manera. Cuando llegaron los españoles, llegaron trayéndonos caballos, espadas, fuego, sangre y un solo libro, uno solo, sabiendo que en Europa hay miles de libros. Nos trajeron un solo libro y con ese libro la dominación, el esclavaje y la muerte. No nos trajeron nada de arte, no nos trajeron nada de conocimiento, no nos trajeron lo que ellos sabían allá para que puedan compartirlo con nosotros. No nos trajeron nada y se llevaron todo. ¿Todo? No todo. Porque no llegaron a entender que todo lo que hacíamos aquí estaba relacionado con el arte, con el sentir. El sentir es algo, podríamos decir que vamos a comenzar a desarrollar aquí en Bolivia. Eso no se desarrolla actualmente en ningún país del mundo. Pero sabemos que Bolivia siempre ha sido, podríamos decir, el primero en hacer todo y el último en ser reconocido. Hemos tenido a los chipayas, hemos tenido a Tiahuanacu, hemos tenido, y lo único que conoce el mundo entero son los incas. No tengo nada contra los incas porque han hecho cosas muy bonitas, que es una diferencia con lo hermoso, con lo bello, que es Tiahuanacu, por ejemplo, o una boleadora que ha sido inventada por cabalmente los chipayas. Bolivia la ignorada, sin embargo, Bolivia la creadora de todo, en todo aspecto, histórico, político, hasta revolucionario. Hemos tenido a un Tupac Katari, a un Apihuaypitumpa, pero nadie los conoce, todos conocen a Tupac Amaru. ¿Quién fue a Tupac Amaru? Nadie. Alguien que vino a su pasaje hacia Charcas y que aprendió mucho de Tupac Katari. Por eso cuando volvió al Perú quiso hacer lo mismo que Tupac Katari, solo que lo agarraron y chau Tupac Amaru. Pero todo el mundo conoce a Tupac Amaru y nadie conoce a Tupac Katari. ¿Por qué? Porque posiblemente no hayamos sabido comunicarnos con el resto. Lo hemos tenido, lo hemos hecho y con eso nos hemos contentado. Mientras que el resto del mundo apenas tiene algo, ya sea propio o robado, lo muestra.
Dicen, hemos hecho esto, nosotros hemos hecho esto, nosotros. Ah, qué bien. ¿Y tú, bolivianito? Bueno, yo he inventado la comunidad y que todos valemos lo mismo y que nuestras autoridades nos hacen caso porque es el pueblo el que manda, la comunidad. Eso hemos inventado. Sí, pero algo de comercializable. Eso podría ser comercializable. Toda idea es comercializable. Como esta idea que tenemos ahora aquí en Bolivia y que todavía no ha habido en ninguna parte. El sentir que es muy importante. En Bolivia siempre hemos sentido y nunca hemos podido decir qué es el sentir. En realidad nadie puede decir qué es el sentir. Es tan abstracto que, no sé, yo lo diría más, es tan espiritual que es difícil de definirlo. Por ejemplo, aquí estamos manejando ahora los 4 pilares de la educación. ¿Cuáles son los 4 pilares de la educación? Ser, saber, hacer y decidir. Separados. Forman un cuadrado. Simplemente un cuadrado. Bien elaborado, bueno, en este caso no, bien elaborado, pero sí, se entiende, ser, saber, hacer y decidir. Podríamos ponerlos en línea horizontal o en vertical. Hay algo que falta aquí y es otra S. El sentir. Porque si sientes lo que eres, si sientes lo que sabes, si sientes lo que haces, si sientes lo que decides, entonces eso ya tiene una base tan sólida que nadie podrá negar. Yo sé qué voy a hacer, sé qué voy a decidir, cómo voy a hacer, qué es lo que debo saber. Pero el sentir, ¿quién me puede definir qué es el sentir? Ya saben que estamos aquí entre compañeros, que no hay calificaciones. Entonces, ¿quién puede decirme qué es el sentir? El sentir es lo que nuestros sentidos, ¿no?, pueden percibir. El sentir es todo lo que, incluso podemos decir, nuestro espíritu, ¿no?, puede apercibir. Y eso se convierte en una emoción, ¿no? Es la sinapsis, ¿no?, mediante la percepción de todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? El sentir es esa sensación. Por ejemplo, cuando escuchamos música, cuando vemos una pintura, cuando vemos que un jugador boliviano mete gol, ¿no?, frente a un equipo extranjero, cuando vemos a nuestros hijos crecer, sonreír, cuando el sentir es tan amplio y se puede decirlo tan simple como también se lo puede decir tan académicamente, ¿no es cierto? Incluso podemos hablar del sentido biológico, anatómico, como también del sentido fisiológico o físico incluso. Entonces, hay muchas maneras de explicar qué es el sentir. Podría decir más de repente. Perfecto. Otra opinión aquí. Vamos a charlar de eso. El sentir es una experiencia interna del ser humano
es una percepción que se manifiesta en la interioridad del ser humano y sale una expresión desde lo interior del ser humano frente a las circunstancias, frente a la realidad, y se expresa con una manera de reacción más objetiva hacia la realidad. Esta reacción puede ser de manera más, digamos, favorable, una manera más desfavorable, un sentimiento de alegría, un sentimiento de tal vez de felicidad, o de lo contrario de felicidad sería de fracaso, por ejemplo, ¿no? Entonces, en términos generales, es algo que se manifiesta en el interior de una persona y sale a relucir frente a la realidad de una o de otra manera. Exacto. Y los dos tienen razón. Él tiene razón. Y si pregunto a cada uno de ustedes, me va a decir, el sentir es esto, que lo vuelve inmaterial, que ya no lo vuelve definición. Ya no podemos definir como, por ejemplo, 1 más 1 es 2, o definir la geografía es el estudio de la Tierra. No, el sentir ya tenemos dos maneras de ver el sentir. Y si pregunto a cada uno de ustedes, va a tener una manera de expresar su sentir. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí, ahora en Bolivia? Es manejar ese sentir. Sentir es abstracto. Sí, yo siento mucha alegría cuando gana el Strongest. Mentira, yo soy del Ferroviario. ¿Ya? Siento que mucha pena cuando… Pero la pena no es tan abstracta. Pero el sentir sí, se está volviendo cada vez más abstracto. Porque mientras más opiniones hayan sobre el sentir, más abstracto se vuelve el sentir. Entonces, ¿cómo podemos manejar el sentir? Hace rato había una mano por ahí atrás que se levantaba así, ¿no? Por favor, puedes hablar fuerte. Sí, yo hablo bastante fuerte, el micrófono me ayuda. Para mí el sentir, ¿no?, es la interacción entre lo externo y lo interno. Es la interacción entre lo que nos rodea y lo que diariamente vivimos, ¿no? Y que nos refleja. No lo vayas más lejos, lo que has dicho es muy interesante. No lo lleves más lejos porque nos vamos a perder en el meandro del río que va a ir, va a subir, va a bajar. Lo que has dicho es importante. Gracias. Es genial, pero una vez más nos lleva a ese sentir abstracto. Y es con esta abstractez, si es que existe la palabra, que debemos trabajar. Yo tenía un amigo que se llamaba José Luis Estrella, que estuvo preso mucho tiempo y se dibujó un piano en las piedras de su celda y ensayaba cada día. Cuando lo soltaron, se compró un piano y lo subió a un camión y comenzó a viajar. Y todos los amigos le decían, ¿dónde estás yendo? Estoy yendo a tal parte. ¿Pero para qué? Voy a tocar ahí. Pero estás loco, eso está lleno de salvajes. No van a entender. Es que yo no quiero que entiendan. Y se fue. Y entraba a poblados de la parte del Chaco, de la parte de esos lugares tan recónditos, que llegaba con su piano, comenzaba a trabajar el piano, a tocar, y decía, ¿alguien me puede decir qué es lo que he escuchado? Y ahí salía lo que nunca había escuchado él en una sala de concierto. Porque los de la sala de concierto decían, bravo, lindo, qué bien interpretado, es un maestro. No. Ahí uno decía, ¿sabes? En este lugar que tu piano hace tan, me ha dado un escalofrío, me ha dado miedo. Y el otro decía, a mí me ha hecho esto, a mí me ha hecho. Entonces, como decían, inclusive los tres,
el sentir en cada persona es bien diferente y no es exclusivo del que ha estudiado. Nacemos y ya sentimos. Solo que cuando nacemos y sentimos algo, lo expresamos. Por eso las guaguas lloran. No es porque son maleantes ni porque sean caprichosos, no. Lloran porque es su manera de expresarse. Tengo hambre, ¡guau! ¡Guau! Tengo más hambre, ¡guau! Pero la tercera vez dice, ajá, cada vez que lloro me traen biberón. Ok. Ustedes creen que las guaguas no piensan, ¿eh? Apenas han visto un poco de luz, han dicho, ¿dónde estoy? Ok, es mi mundo. Y en realidad es su mundo, como de cada uno de ustedes. Ese niño sale y sabe aprovechar de su entorno. Crece un poquito, ¿qué has hecho, salvaje? He pintado un cuadro mejor que la Mona Lisa y las paredes están rayadas ahí con un marcador, pero ha pintado. Él ha puesto en esta pared lo que sentía ese chiquito así, con un marcador. Antes era con lápiz o carbón o tiza, pero ponía dibujos, lo que sentía. Lo estaba mostrando por sus garabatos, inclusive dentro de los libros, y recibía nomás una nalgada. La próxima vez no, soy revolucionario, voy a continuar a hacer lo que estoy haciendo hasta ahora porque me gusta. Y no solo porque me gusta, sino porque quiero. Entonces, ¿dónde nos lleva el sentir? A querer hacer. Tenemos que querer hacer. ¿Por qué? Porque aquí adentro somos libres. Aquí adentro somos libres. Y eso es lo que no nos han traído los españoles. Entonces, ese sentir es la libertad que tiene cada uno de ustedes de decir, eso es tal cosa. No, no es así. Sí es tal cosa porque yo lo siento así. Entonces, manejar el sentir dentro de una currícula es difícil. Entonces, ¿cómo podemos hacer que este sentir entre? No en la cabeza. No se necesita la cabeza para el sentir. La cabeza se necesita para el pensar, nada más. No, se necesita el estómago. Es en el estómago que uno siente. Aunque no crean, un punto central del sentir es el estómago, no es el corazón, no son los oídos, no es el cerebro, es el estómago, porque es un centro tan vital que todo pasa por el estómago, absolutamente todo, hasta el sentimiento de hambre, bueno, pero me duele el estómago. Lo primero que cuando uno no quiere ir a trabajar, me duele el estómago. Puede decir, me duele la cabeza, el pie, la rodilla. No, me duele el estómago, centro vital. Gracias al estómago hablamos. Porque ¿qué es la voz? Es una columna de aire que sale del estómago, no de los pulmones. Los pulmones para vivir, respiramos para vivir. El aire de los pulmones sale, hace vibrar las cuerdas vocales y tenemos la voz con la que podemos cantar. Podemos hacer un montón de cosas. También llorar, como las guaguas, ¿no? Entonces, prestemos atención a los niños. El niño es la base de la sabiduría, porque él está haciendo lo que sabe que tiene que hacer. 4 rayas en un libro o en la pared, o se va a poner ahí, o va a agarrar su maraca, va a estar haciendo música, o va a caminar a 4 patas, o cuando esté un poquitito más grande va a estar moviéndose. ¿No han visto los niños cuando caminan, cuando ya pueden caminar? Al principio están como yo ahora, ¿no? Es mi estado natural. Pero los niños cuando comienzan a moverse, comienzan a bailar, comienzan a descubrir su cuerpo.
Y al mismo tiempo que descubren el cuerpo, están descubriendo su pensamiento, su manera de pensar, ese pensar que le va a llevar a hacer cosas y al mismo tiempo a sentir, porque él va a hacer lo que siente ese rato. Tiene hambre, va a dibujar un sándwich. No, se va a expresar con la voz llorando. Cuando ya sabe hablar, quiero tal cosa. ¿Por qué? Porque siente. El sentimiento primario es el que más vale. Lo único que tenemos que hacer es cómo lo vamos a introducir en la educación formal. Es decir, entre este ser, saber, hacer y decidir. Este fueguito, por medio del, no se peleen, por más fuerte, por medio del arte. Voilà. En realidad, por medio de las artes. ¿Por qué? Porque el niño desde chiquito es artista. Ya les he explicado cuando hace unas rayas ahí, o cuando está cantando, o cuando se mueve así. Entonces el niño nace con la expresión musical, teatral, artística, dibujando o lo que sea. Entonces a ese niño le tenemos que dar las armas para que después florezca. Esas armas son las artes, cualquiera de estas artes, pictóricas, musicales, teatrales, porque él va a poder expresarse. Por eso, aunque ustedes no crean, ya, ahora el niño va a recitar una poesía y su hermanita va a cantar, y todo el mundo les mira. ¿Por qué? Porque eso va a establecer un lazo entre los 5 pelotines que están sentados en la mesa, que son las autoridades, y el pueblo. No, a mí también cuando me ponen ahí, yo digo, porca miseria, estoy aquí, bueno, no importa. Yo preferiría estar ahí, porque ahí participo. Y aquí sufren, se sufre ahí en esa mesa, yo sufro. ¿Y ahora qué hago? Todo el mundo me mira. Entonces, para que pasen, traen un chiquito, y ahora el chiquito va a cantar. La pampita colorada. Los otros respiran un poco, se ve el chiquito, ahora va a bailar, una chiquita va a bailar. ¿Qué está pasando? Están estableciendo un lazo entre los de la mesa y el público que está ahí, porque el de la mesa por último va a bajar y se va a poner a bailar con el público. Entonces ahí se siente que qué es lo que deben hacer. Ese sentir que está siendo elaborado por esos dos chiquitos que han venido a recitar o a cantar es muy importante. Es un lazo entre ellos, la sociedad y la autoridad. Entonces la autoridad va a comprender qué es lo que necesita la gente. ¿Por qué han venido a hacer cantar aquí? ¿Por qué? Posiblemente quieran una escuelita de música, ¿no ve qué? Sí, pero no tenemos plata para una escuela de música. Entonces que el profesor les enseña a cantar. Y el profesor debe estar ya preparado para hacer cosas extracurriculares, como son la pintura, la música, el teatro. Siempre están haciendo un poquito de teatro, la declamación. Entonces, ese es el sentir. El sentir no existe. Sin embargo, está en cada uno de nosotros. Lo que tenemos que descubrir es cómo vamos a utilizar ese sentir. Ya les he dicho, una parte es por medio de las artes. No un profesor histriónico va a explicar la geografía. Yo quisiera que vean un cortito que he hecho de la Guerra del Pacífico,
y los profesores cómo cuentan la Guerra del Pacífico. Y bueno, han dicho el único que estaba bien era vos. ¿Por qué? Porque has hecho vivir a tus alumnitos lo que fue la Guerra del Pacífico. Si algún día tienes tiempo, lo vamos a copiar y les vas a posiblemente a fin de semana para que vean ese sentir y cómo los chiquitos han descubierto el sentir y se han puesto a gritar y han dicho: que se rinda su abuela, carajo. Porque el carajo estaba prohibido antes, ¿no? Que se rinda su abuela, puntos suspensivos. Ya nos hemos librado de los puntos suspensivos y ahora podemos decirlo de manera abierta. ¿Por qué? Porque ese es nuestro sentir. Es lo que sentía el Eduardo Avaroa cuando lo han acribillado a balazos. El sentir está en todas partes. Lo único, canalizarlo. La manera, las artes. Que dibujen, libremente que dibujen, como sea, que bailen, que hagan su obrita de teatro, que pinten, que canten. El niño cuando es chiquito es receptivo y si aprende a cantar una cueca, va a aprender también el capítulo 1 del libro de historia. Igualito va a aprender, igualito que la letra de una cueca, va a aprender, solo que con más ganas. Y lo va a poder decir de otra manera, no como normalmente. Cuando los españoles llegaban a América, era el 1492, llegaron con caballos, con una espada y una cruz. No. Así es como nos enseñan, o por lo menos a mí me han enseñado así. Ya no va a ser así. Ese chiquito, cuando ha llegado el Colón, cuando ha llegado ese Colón de cuernos con sus salvajes y con espadas y demás cuestiones, en primer lugar, ¿qué han venido a hacer aquí? Ese va a ser el chiquito. Y va a tener ese pensamiento propio sobre un hecho en el que lo hemos puesto como robot. Le hemos hecho repetir como robot. Y él no entiende por qué, no entiende para qué, no entiende cómo, no entiende nada. Pero si le damos esa libertad de la expresión corporal, verbal, vocal, expresión del cuerpo, bailando, ese niño va a crecer y va a ser 10 veces mejor de lo que hubiéramos podido sacar de él sin ninguna de estas ayudas, podríamos decir, y las artes son una gran ayuda. Ahora abrimos el espacio de preguntas. Guido, por favor, todavía unos minutos. Si hay preguntas, consultas, comentarios, aprovechemos que Guido, Verónica están hoy con nosotros. Mañana va a ser otra temática sobre los aspectos que nos han abordado para profundizar o para vincularlo justamente a la actualización de los currículos que estamos trabajando. Tienen la palabra. Buenas noches a todas y a todos. Gracias por la oportunidad. Me parece interesante la exposición sobre el sentir. Sin embargo, considero que no es pertinente incorporar otro pilar más a los 4 pilares que ya tenemos. Por lo siguiente, a partir de la exposición que se ha hecho sobre este tema, queda claro que el sentir está presente en todo y como se ha dicho, por ejemplo, en el saber está el sentir. El niño, la niña conoce algo, lo expresa desde su interior, ese algo que conoce es a partir de su sentir. Siente y hace, el hacer, ¿no es cierto? Igualmente en la práctica de los valores está muy relacionado el sentir. Y por estas razones de que el sentir está presente en todo, si lo planteamos como un pilar más, considero que sería una desventaja para poderlo trabajar de manera, incluso en algún caso ya se
percibiría que lo estamos aislando, lo estamos desintegrando de los espacios en la cual tiene lugar el sentimiento de la niña y el niño. Entonces, esa es la razón fundamental por la cual considero que no es pertinente incorporar el sentir como otro pilar más. Muchas gracias. Bien, ha tenido una percepción que es muy justa, pero está equivocado, porque yo nunca he dicho que el sentir sería una columna más. Atención con lo que escuchan. Jamás he dicho que sería otra columna como el ser, saber, hacer y decidir. Es algo que está ahí al medio y que se articula con este, con el otro y con el otro, ¿no? Entonces, es ese sentir que es inmaterial, no puede ser una columna. El ser puede ser una columna, el saber, hacer y decidir. Yo sé que soy esto, yo sé que voy a hacer, lo hago y decido qué es lo que voy a hacer con lo que he decidido hacer. Pero, ¿y dónde está el sentir? No hay, porque no está introducido como columna, está introducido cabalmente como algo sumamente inmaterial, que cada uno lo va a expresar, cada alumno, cada profesor, cualquiera lo va a expresar, sin necesidad que esté como una columna más del ser, saber, hacer y decidir. Así es que no tengan miedo con relación a eso. No se está introduciendo una columna más, se está dando un espíritu a esas 4 columnas. Creo que me parece muy importante el tema del que habla acerca de someternos o a liberarnos. Nuestra educación, el modelo propone una educación liberadora. Entonces, cuando el señor panelista nos habla de cómo desde que llega ese libro nos somete, ¿no? Nos cohíbe y nos encierra como en una burbuja. Y nuestros ancestros pierden su esencia, ¿no? Van perdiendo. Rescato esta parte y quiero comentar porque creo que este es el espacio pertinente para que todos reflexionemos, porque hablamos de descolonización, hablamos de descolonizar nuestra educación, hablamos de descolonizarnos nosotros. Sin embargo, vivimos con estereotipos religiosos, estereotipos promocionados por los medios de comunicación. Entonces, quiero resaltar, quiero remarcar esa parte del comentario que hizo el panelista, me parece muy importante y que todos también lo empecemos a reflexionar, porque nos mueve el piso, sé que mueve el piso a muchos, ¿no es cierto? ¿Cuánta valía tiene esa Biblia y cuánta valía tiene el pensamiento de un abuelo aymara o quechua o guaraní? Nada más, muchas gracias. Sí, tienes razón en cierta parte. No estoy planteando la pelea Biblia y nuestros saberes ancestrales. Ahí sí que la Biblia no existiría, dejaría de existir inmediatamente. ¿Por qué? Porque los saberes ancestrales que tenemos son tan poderosos y son tan pertinentes que en el mundo entero ahora están tratando de descifrar qué es lo que queremos decir con nuestra cruz andina, por ejemplo. ¿Por qué la cruz andina? ¿Por qué esto? ¿Por qué la constelación? Porque si ustedes algún día tienen un taller con, tengo un amigo que se llama Rafael Bautista, ¿no? Entonces él va a poder explicar técnicamente un poquitito mejor de lo que yo explico sentimentalmente
o sentidamente, pero sí, la realidad es que han traído un solo libro y con ese libro nos han esclavizado durante 500 años. Un solo libro, nada más. Podían traernos por lo menos un ejemplarcito así de contrabando del Corán o de la Torah. Habían montones de libros, o de algún poeta griego, o de algún. No, trajeron un solo libro y con ese libro nos han masacrado, nos han matado, nos han sometido y siguen haciéndolo. Entonces yo voy a estar contra la idea de ese un solo libro. ¿Por qué? Vean, estoy sintiendo ahorita una rabia terrible. Ahí me llegó el sentir. Bueno, muy buenas noches. Bueno, muy rápido, ¿no? Tal vez complementar, muy importante la temática que hemos hablado, que no solamente se la tiene que enfocar en los niños, también en los jóvenes y en los adultos. Nosotros como subsistema de educación alternativa, como el ámbito de educación alternativa, Sí. hacemos esta parte artística, no como una materia, porque solamente tenemos 4, pero cuán importante para nosotros enseñar a un adulto mayor que es un niño, vuelve a ser un niño, porque le enseñas hoy una cosa en matemáticas, química, lenguaje, y al día siguiente se olvida. Entonces, ver esta parte artística. También a partir de esta parte artística, musical, es que nosotros podemos fortalecer el proceso o el conocimiento que tiene una persona analfabeta o que no ha tenido un proceso formativo, pero como a partir de él que conoce la música, conoce la pintura, podemos enseñarle procesos educativos para que los aplique en la vida y para la vida. Entonces es importante que cuando hablemos de la parte artística, no solamente para el niño, el joven, el adolescente, el adulto mayor, también aprende a partir de esto, ¿no? Hacer con los jóvenes, los adultos, a partir de las canciones, enseñarle la química, que es algo memorístico, pero el ritmo le va a ayudar a que tenga la esencia y se quede el conocimiento y lo pueda aplicar en la vida. Entonces, muy importante y muchísimas gracias. Sí, 100% razón. Bravo. Aplauso. Sí, he oído hablar de educación alternativa. Tienen un camino bastante largo ya, ¿no es cierto? No es de ayer o de antes de ayer. Esto ha comenzado hace ya algunos años y cabalmente alternativa con artística se pueden hacer un plan de trabajo para que llegue a todo el mundo, desde el más chiquito hasta el más orguarita como yo, ¿no? Entonces son cosas muy importantes que me había olvidado decir. La edad no cuenta, la edad no cuenta en el sentir. Ya es desde chiquito hasta 145 años, más o menos. Va a Sigan. disculpar, muy buenas noches, estimados compañeros, compañeras. Bueno, yo siento que estoy, digamos, como complacido, ¿no? Al inicio me estaba queriendo dar sueño, después se me desperté y bueno, estamos bien ahora. Y bueno, desde una perspectiva de una formación integral, holístico, que toda la sociedad debería tener eso. Entonces, obviamente, el arte, ¿no? Todo lo que hemos hablado tiene que estar en la formación de las personas. Y ya un poco ha manifestado aquí el hermano, por ejemplo, las cuestiones históricas, por ejemplo, las civilizaciones milenarias, digamos, mucho más antes, que todos los hechos eran arte y tenían sentimiento, sentido, una forma, un hacer, un sentido. ¿Para qué hacían una cuestión? Por ejemplo, el techado de una casa nomás, ¿no? Desde un sentimiento lo realizaban, pero tenía también al mismo tiempo sentido, ese hecho. Entonces, por ejemplo, el sembrar, el tejer un aguayo, un tari, Voilà. el hacer marcaje a las llamas, o sea, todas estas cuestiones, toda una riqueza tenemos nosotros en la realidad boliviana. Esas cuestiones están plasmadas en la ley 070. Solo que todo el mundo aquí hablamos de estas cuestiones que deberíamos de desarrollar, porque eso también tiene que ver con la cuestión de identidad, cuestión de lengua. Hasta la misma lengua es parte de la expresión del arte, porque si no, ¿cómo lo vamos a expresar aquello? ¿No? Estos conocimientos, por ejemplo, además tenemos que nosotros expresar en nuestra propia lengua, porque hay veces eso puede variar, ¿no? Entonces,
Hay unas, en estas cuestiones de sentimiento, por ejemplo, tiene que ver obviamente también con la parte espiritual, o sea, con nosotros mismos que nace, que yacen en nuestro interior, ¿no es cierto? Entonces, nuestra forma de ser. Yo pienso que esto tenemos que consolidar en esta actualización curricular, ver la forma de cómo vamos a consolidar el modelo, pero con una formación integral. Porque el arte obviamente es la creatividad también, y cuando un niño va a tener una formación integral, no lo vamos a, porque estos niños, las guaguas nacen con ciertas aptitudes, actitudes, ¿no? Y han nacido, alguna persona dice, por ejemplo, que nosotros hemos nacido para cumplir una función en este planeta Tierra. Y mientras vivamos tenemos que justificar nuestra existencia. No podemos morirnos sin haber hecho nada. Entonces, yo creo que para eso, obviamente, el tema educativo tenemos que desarrollar. Entonces, lo que nos está un poco faltando con estas experiencias, con otras charlas que seguramente va a haber, podamos consolidar el modelo. Todo lo que está planteado en ahí. Eso nomás yo quería decir. Muchas gracias. Más bien, yo le voy a invitar en otra fecha para poder hablar más a profundidad. Muchas gracias. Allá. Muchas gracias por las palabras y voy a decir mi última pachotada. Creo que este ministerio, o Bolivia por lo menos, tiene formación artística. En ningún país se considera la formación artística como parte del enseñamiento, ya sea primaria, secundaria y universitaria inclusive. Es el único lugar en el que hay una, por lo menos, oficina de formación artística. Somos los únicos, somos la bandera. Entonces esa bandera tenemos que potencializarla. Hay que potencializarla o potenciarla, no sé cómo se dice. Pero somos los únicos. Esta vez ya no dejaremos que seamos, sí, pero no podemos decir, tenemos que quedarnos calladitos nomás. Ya, tenemos que dejar de ser tan bolivianos, simples, humildes, que hacemos y no lo decimos. Ahora sí, hacemos y decimos lo que estamos haciendo. Ahorita ya los chilenos se están agarrando como si fuera un triunfo de ellos la plurinacionalidad. Porca miseria. Que la plurinacionalidad la tenemos desde el 2009, pero ellos dicen, estamos nosotros abriendo ese camino plurinacional. No, yo calle y cuernos, vos callate con tus tehualches y listo, y se acabó. Nosotros somos un centenar de naciones, somos una potencia a nivel mundial y somos los primeros que hemos sido plurinacionales. ¿Por qué? Porque somos plurinacionales. Y lo hemos aceptado, pero no lo hemos dicho como debíamos haberlo dicho. Siempre el boliviano va a ser humildito. Sí, pero está bien, ya lo hemos hecho y ahora listo, ya bueno. Yo lo sé, mi abuelita también. No, tiene que saberlo el mundo entero. Los avances que ha tenido Bolivia en estos últimos años son enormes. De eso también vamos a charlar otro día. Si tengo todavía entrada al Ministerio de Educación, ¿no? Pero por el momento creo que hemos terminado la sesión de hoy día. Muchísimas gracias y como nos ha ofrecido el ministro, pasen a comer su fricasé.